La noticia de los migrantes nicaragüenses y la situación que están viviendo los nicas en el extranjero, esa ha sido la noticia de toda esta semana y a lo largo de este mes. Al menos 800 nicaragüenses continúan en albergues. Esa fue la última información que se registraba acá en nuestro país y más de 50 en Guatemala piden el retorno a suelo pinolero. Hablaremos el día de hoy acerca de las condiciones y la situación de migrantes nicaragüenses en Centroamérica. Para abordar el tema nos acompañan a través de Skype la señora Carla Rivas, quien es coordinadora del Servicio Jesuita de Migrantes para Centroamérica, y también tenemos el honor de conversar con el señor Rafael Rodríguez de la Asociación de Residentes Naturalizados en Panamá. Muy buenos días, gracias a ambos por acompañarnos en esta ocasión acá en Puntos de Vista. Es un placer para nosotros poder tenerles a ustedes para conocer precisamente su punto de vista respecto a este tema. Muy buenos días, un placer haber invitado a este programa. Hola, mucho gusto, Elizabeth. Saludos, don Rafael. Un placer para nosotros. Bueno, vamos a dar inicio a esta mesa de conversación el día de hoy y me gustaría consultarles cómo describirían la actual situación o el actual contexto que están viviendo los nicaragüenses migrantes en el exterior. Iniciamos con usted, señora Carla. Bueno, es una situación de alta vulnerabilidad, como lo están todas las personas que están viviendo en el país, que no es su origen y producto justo de lo que ha provocado la pandemia. Sabemos que los países en general que no estaban preparados o que sus condiciones sanitarias estaban en niveles muy limitados, son donde las poblaciones más están sufriendo. Pues hay países que están muy vinculados a temas de corrupción o manejos muy cuestionables de la crisis, y eso impacta directamente en la población en general. Y cuando encontramos extranjeros en esa población general, encontramos que frente a esta población extranjera hay un nivel de mayor vulnerabilidad, y especialmente cuando esta situación en este país en el que están o de tránsito o en el que han decidido para vivir o trabajar, las condiciones cuando no son regulares pues son cada día más difíciles. En general lo estamos viendo con todas las poblaciones migrantes, hondureños en Estados Unidos, nicaragüenses en Costa Rica, lo vemos haitianos en Panamá, o sea, en todas partes donde hay estos flujos migratorios que ya estábamos viendo desde antes, se ha agravado su situación por esta crisis sanitaria mundial. Señor Rafael, usted ha estado muy de cerca en el tema de los nicaragüenses que habitan en Panamá y el retorno masivo, ¿no?, que se ha querido realizar de alguna manera hacia nuestro país. ¿Cuál describiría usted desde el actual contexto de estos migrantes que están tratando de salir y muchos otros que, como sabemos, todavía están en Panamá? Sí, como no, nosotros como Asociación de Residentes Extranjeros y Naturalizados de la República de Panamá estamos constantemente dándole seguimiento a estos grupos que realmente hoy en día pues, han tomado la decisión de retirarse de este país. Estamos dando seguimiento a aquel grupo que se encuentra todavía parado en lo que es la ciudad de Chiriquí, donde todavía tenemos conocimiento que existen aproximadamente 822 personas de origen nicaragüense. Sin embargo, pues ya tenemos conocimiento de muchas personas de origen salvadoreños y guatemaltecos que han venido a nuestra oficina a buscar información de cómo tienen que hacer para retirarse del país. La situación económica, están pasando por una situación muy vulnerable por efecto de la situación económica, los alimentos, para acabar de completar el problema de los cuartos de alquiler, los apartamentos, que como ya no tienen cómo pagar este tipo de arriendo, pues están recibiendo ya la expulsión de parte de los propietarios, y es un problema muy grave y muy delicado que está suscitándose aquí en la República de Panamá, no solamente con los nicaragüenses, ya vemos situaciones con otras comunidades y la verdad que esto pareciera que cada día se va a empeorar. El grupo que está allá en los albergues de Chiriquí, en el estadio y en otra sesión, lo tienen dividido en dos partes. Mantenemos contacto con ellos porque varios migrantes de esto pues mantienen el número celular mío y me mantienen brindándome informaciones de situaciones que están pasando por allá, y hasta el momento nos informan de que las atenciones que ha brindado el Servicio Nacional de Migración de Panamá han sido muy efectivas. Los alimentos se les está entregando al día, al momento. Las señoras que tienen situaciones de embarazo y niños en la mano, menores de edad,
pero también se está dando pamper y algún tipo de alimentación especial. Así que por ese lado, por lo menos tenemos conocimiento que todo está caminando bien dentro de estos albergues. Las condiciones en las que los migrantes están viviendo en este contexto de emergencia sanitaria pueden haber cambiado rotundamente, o cuáles son los cambios precisamente a los que se enfrentan las migraciones en este actual contexto, tomando en cuenta los años anteriores. Me gustaría que hablemos con usted de este tema, señora Carla. Iniciemos. Bueno, en general la migración nicaragüense, solo como para recordar, solía estar históricamente vinculada a Nicaragua, pero a partir de la crisis política de 2018 empezamos a encontrar nicaragüenses en la ruta migratoria, que era una ruta típica para migrantes económicos. Encontramos migrantes, por supuesto, sobrepasando todas las capacidades de Costa Rica, pero también los encontramos en México solicitando protección internacional, en Estados Unidos, en España. Ese momento fue un momento en el que aumentó muchísimo la presión política en Nicaragua e hizo que la gente saliera ya no por razones económicas, sino por razones de protección internacional. Y eso creo yo que es lo que estamos viendo ahora mismo. Es gente que estaba buscando protección internacional fuera de su país, pero resulta que en el país en el que está, ese país tiene otra prioridad, que es asegurar la vida, la salud, la integridad de sus propios compatriotas. Y, por ejemplo, en un sentido de humanidad, la gente también tiene la necesidad de volver a su patria para estar también pendiente de su familia, a pesar de las situaciones que conocen de seguridad que hay en su propio país y a pesar de las situaciones políticas que saben y en muchos de los casos también lo han vivido. Eso es más o menos, digamos, como encontró la pandemia a la comunidad migrante nicaragüense, ya sea por razones económicas o ya sea por necesidad de protección internacional. Señor Rodríguez, usted mencionaba algo importante en la pregunta anterior, y es que en Panamá también se ha visto las migraciones o el retorno, ¿no?, de personas de otros países de Centroamérica. Sin embargo, me gustaría consultarle, ¿los retornos son igual de masivos como con los nicaragüenses o hay otras condiciones distintas? Con exactitud no le puedo responder porque este éxodo se observó masivo porque fueron los primeros grupos que tomaron la decisión de retirarse. Y podríamos decir que fueron los más valientes porque había prohibición, cierre de frontera y cierre de aeropuerto, y con todo esto ellos fueron valientes en organizarse, dieron algunos conocimientos en la prensa nacional de que iban a organizar una gran caravana, y en efecto eso despertó la ansiedad de muchos extranjeros nicaragüenses y de otras nacionalidades, el cual pues inmediatamente iban a continuar realizando este tipo de actividades. Sin embargo, el Servicio Nacional de Migración de Panamá, al ver la situación, que la verdad que hasta yo me sorprendí porque pensaba que era una caravana de un bus o dos buses, pero ya teníamos esa noche ahí 1.300 personas, y muchos de ellos pues ya iban llegando y también recibieron una noticia que se expresaran porque la cosa se había complicado. Entonces pues consideramos que para esa noche ahí iba a haber de 1.500 a 2.000 personas. Así que eso despertó el ánimo a varias comunidades. Sin embargo, con este comunicado, entonces ahora se frena nuevamente esta salida de migrantes de Centroamérica y de estos alrededores, porque se van tipo vía terrestre. Aquellos que tienen que viajar o desean salir tipo vía aérea se les hace más difícil porque tienen que esperar que los aeropuertos y la frontera abran. Sin embargo, tenemos conocimiento de colombianos, dominicanos, peruanos que están ansiosos de irse porque, hoy repito, se le acabó todo. Están en una situación muy vulnerable, están en una situación muy delicada. Nosotros como asociación aquí le hemos estado ayudando con cosas que hemos conseguido, lata de leche, fruta, pamper, medicina. En lo que podemos ayudar le hemos dado para efectos de irle brindando nuestro apoyo, porque en efecto pues es deprimente el ambiente cuando vienen a nuestra oficina comunicándonos toda la situación que están pasando, y que realmente Panamá o la autoridad no son culpables, sino que lamentablemente toda la empresa o muchas cerraron, despidieron a este personal, que eran mano de obra incluso interesante para el país, mano de obra calificada. Están sin trabajo desde hace 4 o 5 meses con 2 o 3 niños, pagando cuarto alquiler, y realmente esto ha provocado un gran éxodo masivo de extranjeros. Y
a migración frenar esta situación, no es que no pueden salir. Ahora la nueva regla del juego es que se organicen grupos de 15, 20, hasta 60, lleven los documentos a su embajada para que su embajada tenga conocimiento cuáles son los que van a salir, y luego tienen que ir a Cancillería y luego tienen que llevar su documento a Migración para que Migración entonces lo ordene y lo organice de manera tal que ellos son los que le van a indicar ahora qué día van a salir de este país. Lo más lamentable de esto es que no sé hasta dónde va a ser esa espera, porque hay países, por ejemplo como Nicaragua, que el gobierno o la autoridad están exigiendo que le envíen la lista para ellos filtrar informaciones para saber, no sé si es qué tipo de personas van a entrar o si son personas que están buscando las autoridades. No entendemos porque pensaron que sería una solución lo más rápido posible a esta situación aquí en Chiriquí. Sin embargo, pues de Nicaragua a Panamá le están enviando lista a las autoridades de quiénes son las personas que ellos quieren que vayan entrando. En esta lista de 100 personas, siempre se llevan 63, 80, 43, etcétera, porque después nos dimos cuenta que ellos están usando la lista que se tomó la primera noche, donde fue el punto de partida, la reunión, se hizo un listado ahí a lo rápido, y ese listado lo tomó Migración y se lo envió entonces a la autoridad de Nicaragua, pero cuando fueron transportados a Chiriquí, más de 300 de ellos se quedaron, decidieron de último minuto no viajar cuando vieron la situación caótica en este punto de partida, y entonces cuando ellos mandan la lista de personas que están autorizando que entren a Nicaragua, se encuentran con la sorpresa que dentro de esa lista faltan 15, 20 o 30 personas, y los viajes entonces se van con 60 o 50, 80 personas. Precisamente en este contexto en el que muchas personas se han visto obligadas a dejar los países producto de la situación económica y sanitaria que estos mismos viven, me gustaría saber cuáles son los riesgos a los que se enfrentan los migrantes en el momento en que deciden salir de ese país en busca de otra oportunidad para reiniciar en sus países de origen. Hablamos de eso al volver de la pausa comercial. En Casa No Se Vaya, regresamos con más. Anualmente muchos nicaragüenses salen del país en busca de nuevas oportunidades de empleo, de estudio a otros países de la región centroamericana, Latinoamérica, incluso Europa. Sin embargo, este año 2020 ese escenario cambió rotundamente producto de la COVID-19. Ahora vemos a nicaragüenses tratando de retornar al país, pero estos se enfrentan a grandes riesgos y de eso hablaremos en esta ocasión. Nos ha estado acompañando a lo largo del programa la señora Carla Rivas, quien es coordinadora del Servicio Jesuita a Migrantes para Centroamérica, y también el señor Rafael Rodríguez de la Asociación de Residentes Extranjeros Naturalizados en Panamá. Nuevamente, gracias por su tiempo y por ayudarnos a todos los nicaragüenses a comprender este contexto tan difícil que se está viviendo en Centroamérica, no solo con los nicaragüenses, sino también con migrantes de otros países. La pregunta es, ¿cuáles son los riesgos a los que se enfrentan los migrantes al momento de tomar esta decisión difícil de dejar el país al que habían decidido ir en busca de trabajo, en busca de nuevas oportunidades? Señora Rivas. En este contexto de pandemia, los riesgos aumentan, sobre todo lo que tenga que ver con bioseguridad, ¿no? Si ya sabíamos que antes las rutas muchas veces que eligen los migrantes para salir de su país son puntos ciegos o contratando redes de personas que les ayudan a pasar sin la documentación que requiere el país que están en tránsito. Ya sabíamos que habían ese tipo de riesgos, sobre todo no solo nicaragüenses, pero en general los migrantes que están cruzando en la ruta hacia México con la intención de llegar a Estados Unidos. Ya sabíamos de violaciones a sus derechos humanos, de asaltos, de robos e incluso de actuaciones de las propias fuerzas de seguridad de cada uno de los países. Pero eso, digamos que además de eso era antes de la pandemia, pero en los últimos meses de la pandemia lo que estamos viendo es que las fronteras están cerradas como una medida de prevención de la movilidad de personas para intentar disminuir el contagio en los países que así lo han determinado. Honduras, pues todo el mundo, todos los países lo están haciendo ahora mismo. Y además ahora mismo quizás el nuevo riesgo es el tema del contagio. Ahora mismo Centroamérica y especialmente nuestros países son de los países que están reportando los mayores niveles de contagio.
porque hay también mayores niveles de prueba. Por lo tanto, bueno, Panamá está ahora entre los primeros porque hace más pruebas. En cambio, lo que está haciendo ahora Nicaragua es menos porque está haciendo menos pruebas. Pero en general, el dato que tenemos de organizaciones de médicos, digamos, es que sí hay un problema de contagio en Centroamérica. Y frente a ese contagio, los migrantes tienen ese riesgo. Por ejemplo, decía don Rafael, ahora hay personas que tenían un trabajo que la empresa tuvo que cerrar, pero la gente tiene que seguir pagando comida, tiene que seguir pagando alquiler, tiene que seguir pagando sus básicos para mantenerse en ese país. Cuando ya finalmente ya no pueden hacerlo es cuando deciden hacer este tipo de caravanas. ¿Cuáles son esos riesgos en ese retorno voluntario que están haciendo? Pues que las fronteras están cerradas, que los países donde van a ir también hay altas posibilidades de contagio y ellos mismos pueden estar contagiados y no lo saben porque esta enfermedad tiene ese matiz de que uno puede estar enfermada pero no necesariamente tener todos los síntomas. Entonces sí hay muchos riesgos en temas de salud para la población que está retornando, muchos riesgos en temas de las fronteras cerradas y también la posibilidad de recibir extorsiones porque frente a la necesidad de la gente de volver a su país va a intentar todas las acciones que le puedan asegurar volver a su casa, volver con su familia. En el caso de Panamá, ¿cuáles podrían ser esos riesgos a los que se enfrenta esta caravana masiva de nicaragüenses que ha estado tratando de retornar al país? Bueno, estamos hablando acerca de los riesgos a los que se enfrentan los migrantes, no solamente nicaragüenses, sino de toda la región centroamericana. Nuevamente la pregunta para el señor Rodríguez, ¿cuáles podrían ser esos riesgos de los nicaragüenses o esta caravana masiva que está intentando dejar suelo panameño para retornar a Nicaragua? Bueno, tenemos algunos problemas técnicos, sin embargo, seguimos conversando sobre este tema. Usted mencionaba algo importante, señora Rivas, y es el tema de que muchas personas están teniendo que salir de los países. Si bien es cierto, el retorno es voluntario, hay ciertos factores que les obligan, por ejemplo, el factor económico. En ese sentido, también hay personas que dependen económicamente de los migrantes, y ahí estamos viendo una seria responsabilidad económica, social, que tenían los migrantes no solamente en el país de origen, sino también en el país en el que habitaban al brindar un servicio laboral. Porque las remesas era como la primera opción que la gente tenía para mantenerse en el país, aunque fueran trabajos muy pesados, aunque fuera un salario menor de lo que realmente le correspondería, pero ese sacrificio, digamos, lo hacían en términos de que recibían un dinero y ese dinero enviaban a su familia y su familia se mantenía con ese dinero. Entonces, todo ese sacrificio que estaban haciendo lo hacían por su familia. Pero ahora, al no tener ese empleo, pues ni siquiera pueden sostenerse ellos mismos, se ven en la necesidad de hacer este retorno forzado al país que en un momento les obligó a huir porque no habían condiciones de seguridad, porque no habían condiciones de trabajo, porque tenían un Estado que no quiere o no los puede proteger, y frente a esa necesidad de sobrevivir, la gente en un momento emprendió el viaje. Pero bueno, ahora en el país en el que estaban instalados, algunos tenían ya contratos con empresas, algunos estaban laborando pues de muchas maneras, pues en Panamá es un poco más controlado, pero en otros países lo pueden hacer pues de manera más informal, pero eso significaba un ingreso para estas familias y por lo tanto para sus países. Vamos a ver en un futuro corto ya el impacto que esto va a significar en términos de remesas para la familia que estaba acostumbrada a recibir, pero también vamos a ver un impacto en la economía del país donde esta persona daba su fuerza laboral, porque es muy importante rescatar que los migrantes
que están en un país, están trabajando, están pagando impuestos, están contribuyendo en el país en el que están y además están contribuyendo con su familia que se quedó en su país de destino. Esto lo vamos a ver más adelante, pero ahora mismo el impacto que estamos viendo es eso, que la gente ya no puede trabajar en el país en el que está y decide volver a lo que conoce, a su casa, a su familia. Sí, precisamente ese tema es importante. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Al volver, seguimos hablando más acá en Puntos de Vista. Ya regresamos.